Muchas gracias, buenas noches, sean ustedes bienvenidos a una edición más de su programa Sella en Contexto. Esta noche estaremos hablando sobre nuevos nacionalismos o los nacionalismos que hay en el mundo y de alguna forma revisar el nacionalismo de México. Hay puntos como que a veces contrastan una Unión Europea que pretende mantenerse unida a pesar de las diferencias e intentos en Escocia de hace tiempo y también ahora en Cataluña, más reciente, pues de separación y de un nuevo nacionalismo. Bueno, han estado muchos años, no me malinterpreten, pero ciertamente es un tema que está rondando la vida pública del mundo en general. Y bueno, pues tengo el gusto de contar con la visita del maestro Miguel Calderón, quien es profesor investigador del Ibero de Puebla. Muchas gracias. Un placer, Miguel, por estar con nosotros. Luis Ochoa, doctor Luis Ochoa, profesor investigador de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Muchas gracias. Enrique. Y también Raúl Vázquez, el maestro Raúl Vázquez, también de la UAP. Muchas gracias. Muchas gracias. Por estar con nosotros. Bueno, pues sin alargarnos mucho, porque va a ser una polémica, me imagino. ¿Qué es el nacionalismo? Uno se imagina, bueno, pues las naciones, primero está la nación, está después todo lo demás. ¿O qué significaría? Muy breve, de verdad no me quisiera entretener en eso, para poder entrar a la sustancia. Pero, ¿cómo empezarías tú, Raúl? Para mí sería básicamente en un nivel identitario, ¿no? Pero identitario viendo que hay una consistencia dialéctica, es decir, quiero empezar a poner algo sobre la mesa, y en el caso mexicano, como en muchos de los países periféricos, es que ya exageramos el orden simbólico. Lo que nunca se habla en términos dialécticos es que tienen que estar los dos órdenes, el simbólico y el material, porque es cuando hay esta consistencia, es cuando efectivamente ese nacionalismo, que es un invento, me coproduce a mí. Entonces, entre más obtengo en mi pertenencia, y que a la vez es identidad, a este conglomerado que llamamos México, pues más mexicano soy, ¿no? El problema es que ahorita la gran duda es, ¿de qué me sirve ser mexicano? Así se los pondría. A muchos, ¿no? ¿O qué gano siendo mexicano? O quiénes son mexicanos, ¿no? Porque claro. También todavía hay algo de eso, igual bueno, en España también y en otros lugares. Y que en parte nuestro nacionalismo es, y otra vez, es la autonegación, por lo menos ahí el formal, y eso sí creo que se merecería una discusión severa, porque está basado sobre estos valores indígenas, ¿no? Pero está basado hacia el exterior. Cuando lo vemos en el interior, ¿dónde está el mejor indio? Pues en la sala de etnografía del Museo Nacional de Antropología. Porque el indio vivo no está presente en este nacionalismo. Bueno, algunos están luchando por estar presentes, pero ahora sí. Vamos, ahí Luis. Creo que es la esperanza. Bueno, empezaría por decir algo que creo que Raúl comparte conmigo y que probablemente Miguel y quienes nos escuchen. El nacionalismo es finalmente una construcción social. Trasciende en el tiempo, se modifica, obviamente se transforma. Podemos decir que el nacionalismo mexicano en el siglo XIX es muy distinto al nacionalismo revolucionario de mediados del siglo XX y es muy distinto al tipo de nacionalismo que tenemos ahora. ¿A qué me refiero con eso? A la capacidad que tenga la gente de considerarse parte de un conglomerado con identidad. Pero no solamente le pasa a México, sino que le pasa a todo el mundo. Y aquí me gustaría también aclarar algo. Vivimos en un sistema internacional de estados nacionales. En pocas palabras, es del orden simbólico y es del orden práctico. Y en este mundo de estados nacionales tenemos distintas formas de expresar el nacionalismo y de vivirlo. Vamos a poner un ejemplo en Estados Unidos. Tengo muchas ideas de cómo vive el nacionalismo estadounidense, alguien en Mississippi o en Alabama, también de distinta manera como lo vivía alguien en Boston o en Seattle, el nacionalismo urbano o el nacionalismo del Deep America o de este cinturón bíblico en los estados del sur debe ser distinto. Pero hay un nacionalismo que se expresa hacia afuera. Y trataría nada más de poner algunas categorías. Vemos nacionalismos muy parecidos, casi del siglo XIX, la defensa de nuestros valores y de nuestra soberanía, Estados Unidos, Rusia, Israel, China, India. Vemos otros nacionalismos que se dibujan como algo a conquistar en el futuro. Escocia, claro que hay un nacionalismo escocés. No conquistaron su Estado Nacional Independiente, pero han de haber logrado, o más bien lograron otras conquistas en su relación con Gran Bretaña.
Cataluña, los catalanes pretenden organizar algún tipo de movilización proindependentista, esto viene ya desde hace mucho tiempo. Los vascos en España han disminuido sus pretensiones, tenemos a los palestinos luchando por el reconocimiento de su nación y que se traduzca en un Estado. Tenemos otro tipo de nacionalismos aspiracionistas en lo global. Por ejemplo, Sudáfrica está jugando un discurso nacionalista para posicionarse como la nación punta del desarrollo en África, y Brasil en América. Es otro discurso nacionalista. Entonces, probablemente por ahí es en donde estaremos aterrizando a lo largo de esta charla. El nacionalismo es una construcción, tiene éxito en determinados momentos, en otros se desdibuja. A lo mejor estamos entrando en una etapa en la que los nacionalismos pierden peso ante el advenimiento de la identidad regional. Voy a poner un ejemplo aquí en México, voy a pasar la palabra a Miguel. ¿Saben ustedes que en Monterrey hay un museo del noreste? Ese museo del noreste vincula a Coahuila, un estado de la República Mexicana, a Nuevo León obviamente, a Tamaulipas y a Texas. Ellos no se están viendo en términos nacionales, estoy hablando de la gente de Monterrey, se está viendo en términos regionales y consideran que su región es el noreste, que incluye a Texas. Esa es una forma de visualizar lo que puede pasarle a los nacionalismos en este trayecto del siglo XXI. Lo regional se vuelve importante y probablemente lo nacional decaiga un poco. Eso no significa que vaya a desaparecer o que desaparezca sin hacer daño. A ver, ¿cómo ves? Pues son muchas cosas aquí. En algún momento, muy a principios de los 90s, la discusión era sobre el fin de la historia. Evidentemente que estemos discutiendo esto demuestra que no fue el fin de la historia y que está muy patente la discusión sobre las identidades y sobre cómo se construyen esas identidades. Lo decían muy bien, las identidades tienen que tener un referente concreto también. Por ejemplo, se ha exacerbado o ha aumentado el interés de los catalanes por constituir su propio Estado en la medida en que ha habido una crisis económica que ha pegado muy fuerte en España. Porque hay en esta construcción de la identidad, ellos se ven como el motor económico de España y sienten que están arrastrando a España y que de alguna manera España los está deteniendo en la construcción de un Estado que dé mayor bienestar al colectivo de los catalanes. El nacionalismo tiende a diluir las diferencias al interior de ese colectivo y nos hace ver como comunes. Y eso es lo que está pasando en muchos lugares. Pensábamos que los nacionalismos y los estados nacionales más o menos se habían consolidado después de la Segunda Guerra Mundial y hoy están volando por los aires, ¿no? Un estado multinacional como la extinta Unión Soviética dio lugar ahora a un estado nacional muy fuerte como es Rusia, que está jugando un papel muy relevante después de la aparición del Estado único, Estados Unidos como el único país potencia mundial, ahora vuelve a jugar un papel relevante, pero también vemos en Medio Oriente cómo hay esta descomposición de lo que parecían ya estados muy consolidados y vemos surgir movimientos muy radicales que están cuestionando esa parte, ¿no? Ahora, ahí en lo que ustedes están comentando, digo, yo sin ser experto naturalmente ni conocer mucho, pero me da la impresión que esta idea de que se construye a partir de identidades, regiones, se van construyendo regiones porque tienen que materializarse efectivamente en algún lugar, ¿no? Claro. En algo. Pero me da la impresión que son como tipo de capas, digamos, en donde puedes tener una identidad muy propia del barrio, por decir algo en Cholula o en Puebla, ¿no? Que son distintos los de Santa María Xixitla de los de, ¿no? Y luego de ahí viene una identidad un poquito más amplia, donde a lo mejor es la gente, los poblanos que les gusta el mole y los chiles la en mafia hogaza, que le llaman. Sí, ¿no? Y luego de ahí un poquito más amplio, parece que es bueno las partes del centro, y luego pues, los mexicanos, y luego, o sea, son construcciones efectivamente, pero basadas en esto de la identidad y los niveles de identidad. Pues digamos, si tuviéramos marcianos dando vueltas por allá, pues nos sentiríamos muy identificados con los demás humanos, ¿no? Así es. Terrestres, pues. ¿Hasta dónde es
en esta construcción, efectivamente las naciones, el Estado-nación después de la Segunda Guerra Mundial, donde se consolida muy bien, pues como dicen ustedes, ya está dejando de dar lugar. Ya como que yo veo fuerzas centrífugas y fuerzas centrípetas, es decir, por un lado la tecnología, el internet, todo como que de cosas que antes eran muy locales se vuelven incluso globales o más o menos globales, y otras te interesa mucho lo más próximo, como los baches de la calle, que decías en otro programa, ¿no? Es decir, mi presidente municipal no está haciendo las cosas que me aquí y ahorita. Entonces, no sé, ese es el tipo de cuestionamientos que me surgen en esto de los nacionalismos, como que a lo mejor es una categoría que sí está, pues como que sale, pero por otro lado regresa, ¿no? Así es. Está como complicado. Algo que quieran comentar, nos tenemos que ir en 2 minutitos, ¿no? Yo sí nada más quisiera que aquí sí nos ayudaría la antropología política, ahorita que mencionabas lo del nivel identitario. Realmente los nacionalismos, y sobre todo me refiero quisiéramos creer que hubo un decurso natural para la conformación nacional, que tampoco es cierto porque a Europa le tomó muchísimo tiempo consolidar esos nacionalismos, pero nosotros verdaderamente somos híbridos, ¿no? Cuando se va, pues España de aquí a acá se llama México, ¿no? Porque realmente el designio fue español, ¿no? De inicio, ¿no? Empieza eso que llamamos construcción nacional, pero que en términos políticos realmente se llama ingeniería social, ¿no? Ahora, pues yo sí es labor de titanes, de quien efectivamente se dedicó en cada rincón del país a andar diciendo, ahora este es tu himno, ¿no? Y esta es tu bandera y la tienes que venerar. ¿Cuánto creemos que tomó en tiempo, ¿no? Si es que ya se consolidó, primero. No, bueno. Pues y segundo, que esto que estabas pues, mencionando, si la identidad terciaria no me cumple precisamente esta condicionante dialéctica, no me sirve de nada, ¿qué hago? Retraerme a identidades previas, ¿no? La revitalización indígena en México no es gratuita, somos excluidos del proyecto nacional, ¿no? O sea, ¿a mí de qué me sirve llamarme mexicano si me va mucho mejor como Tojolabal, ¿no? O me va mejor como Tzotzil, o me va mejor como Rarámuni, porque no está pasando en México. Luis y yo escribimos un capítulo sobre nacionalismo en la India. ¿Qué pasa con todos los musulmanes en la India? Siguen con su idea de una nación independiente. ¿Qué pasa con los sikhs, excluidos en parte del proyecto nacional? Quieren su Calistán. Los estados del sur, porque son de otra troncal pues, civilizatoria, quieren separarse como el Dravidistán, ¿no? Están latentes esos riesgos ahí, que si el gobierno fuera precisamente pilas, ¿qué hace? Subirlos al carro pues del Estado y que ellos encuentren esa indianidad en decir, veo mejoras de vida. El actual primer ministro de la India, Narendra Modi, tuvo que ver mucho con separar a la comunidad musulmana hindú y organizó varias escaramuzas, pero le mejoró la vida a los hindús. ¿Qué hacen? Lo votan para primer ministro, ¿no? Porque es como se construye la identidad, ¿no? Si a mí me sirve de algo llamarme de esta manera, me quedo, ¿no? Y entendemos el fenómeno de nuestros paisanos en los Estados Unidos, que en menos de una generación son más gringos que cualquiera, ¿no? ¿Por qué? Porque allá tenía una choza, acá vivo en una casa de madera semidecente, tengo un empleo, pues ¿cómo no me voy a sentir estadounidense? Claro. Aunque allá no sean del todo aceptados, pero eso es otra discusión. Nos tenemos que ir a corte, regresamos, estamos con ustedes en Seguí en Contexto, volvemos en un momento. Porque al mismo tiempo